Tras el asesinato de Álvaro Obregón en 1928 comenzó el Maximato. Plutarco Elías Calles, el jefe máximo, sin ser presidente, dominaba el poder ejecutivo. En 1930, Cárdenas se convirtió en presidente del recién fundado Partido Nacional Revolucionario, o PNR, antecesor del PRI. Aunque los años siguientes significaron algún conflicto entre Cárdenas y Calles, este confió en el chamaco y lo eligió candidato a la presidencia en 1933. El 1 de diciembre del año siguiente, Lázaro Cárdenas tomó posesión de la presidencia de México. Pero Cárdenas no estaba dispuesto a ser un presidente más del Maximato. Más de un año le tomó desplazar del gobierno a Calles y a los callistas, pero al fin, el 9 de abril de 1936, envió al jefe máximo al exilio. No rompía así solo con el líder de la revolución, sino con su padre político. A partir de aquel momento, Lázaro Cárdenas puso en marcha el vasto programa social que ensayó como gobernador de Michoacán. Su gobierno se concentró en la repartición de tierras, que acabó definitivamente con los latifundios y estableció el ejido colectivo como principal forma de tenencia de la tierra en el campo. El éxito de la reforma agraria fue enorme en términos políticos, no tanto en los económicos. El gobierno cardenista tuvo una importante presencia en el plano internacional. En 1936 se pronunció a favor de la República Española y cuando ésta fue derrotada, admitió a miles de refugiados de la Guerra Civil. Su llegada a México significó un enriquecimiento del panorama cultural, debido a que muchos de ellos eran intelectuales destacados. En 1938, el impulso nacionalista del gobierno de Cárdenas vivió su momento culminante. En respuesta a la negativa de las compañías petroleras extranjeras de acatar un fallo laboral de la Suprema Corte de Justicia, se decretó la expropiación de sus bienes. La Constitución de 1917 comenzaba, más de 20 años después, a tener efecto. Aquel mismo año de 1938, el PNR se convirtió en PRM y en 1946 se convertiría en el PRI. Al plantearse la sucesión en 1940, la decisión lógica de Cárdenas parecía ser su mentor, el radical y explosivo Francisco J. Múgica. Sin embargo, terminó por inclinarse por su antiguo y fiel lugarteniente, el moderado Manuel Ávila Camacho. Manuel Ávila Camacho llegó a la presidencia el 1 de diciembre de 1940. El nuevo presidente declaró que era creyente, lo que le valió la crítica de la izquierda y de intelectuales como Daniel Cosío Villegas. Quizás era cálculo político, pero tal vez cumplía sinceramente el último deseo de su madre, que él y sus hermanos no persiguieran a la iglesia. En su gabinete coexistieron diversas facciones, tanto cardenistas como revolucionarias y Ávila camachistas. Con rapidez se ocupó de conciliar entre los bandos y tranquilizar al país de cara a un conflicto mayor, la Segunda Guerra Mundial. El 13 y 14 de mayo de 1942, submarinos alemanes hundieron a los buques petroleros mexicanos Potrero del Llano y Faja de Oro. 8 días después, México declaró la guerra a las potencias del Eje. Apelando a la unidad nacional en estas circunstancias, Ávila Camacho reunió ante la multitud en el balcón de Palacio Nacional a todos los expresidentes vivos. La política económica de Ávila Camacho, acorde con la de los países aliados, aportó materias primas para la producción de materiales de guerra y recibió a cambio maquinaria, tecnología y créditos. En ello se fincó la industrialización del país. También con motivo de la guerra logró establecer un pacto con los obreros, que se alejaron de huelgas y manifestaciones. Durante los años de su gobierno floreció la industria cinematográfica mexicana, que vivió su época de oro. En su sexenio se fundó el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Hospital de Cardiología, el Hospital Infantil y el Fondo de Cultura Económica. La red carretera se amplió, lo mismo que las redes de correos y telégrafos. En cuanto a la política agraria, aunque se siguieron fraccionando latifundios, no fueron tantos ni tan extensos como los de la época cardenista. Buena razón para ello era la crisis que enfrentaban muchos de los ejidos creados por su predecesor. Cuando se acercaban las siguientes elecciones presidenciales, Maximino Ávila Camacho, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, creyó que había llegado su momento. Al darse cuenta, sin embargo, de que Miguel Alemán Valdés le estaba ganando la carrera, lo llamó fascineroso en un banquete y amenazó con asesinar. Pero no pudo hacer nada. En circunstancias que siempre parecieron sospechosas, quizá envenenado, Maximino murió en febrero de 1945. Miguel Alemán Valdés se convirtió en presidente de México el 1 de diciembre de 1946. El propósito central de Alemán fue el progreso económico bajo un sistema capitalista. Su gabinete no estaba compuesto por caciques, sino por universitarios, muchos de ellos viejos amigos y compañeros suyos. En su sexenio se construyeron carreteras como la México-Cuernavaca y se extendieron las vías férreas. También edificó presas y otras infraestructuras para alentar un México industrial. El crecimiento de aquellos años no tenía parangón en nuestra historia. Mientras tanto, la Ciudad de México adoptaba un aire marcadamente cosmopolita y crecía exponencialmente, surcada de importantes avenidas como Viaducto, División del Norte e Insurgentes.
En el nuevo y lujoso fraccionamiento del Pedregal se asentó la élite de la época y en sus cercanías se levantó la emblemática ciudad universitaria, con estatua de Alemán incluida. La economía progresó en su sexenio, pero también prosperó la corrupción. Muchos amigos suyos se hicieron ricos a la sombra de las obras públicas y de las concesiones. Lo celebraban con fiestas legendarias en sus nuevas mansiones. Era un capitalismo de amigos. Cuando el semanario Presente denunció estos excesos, el gobierno respondió deteniendo la entrega de papel al periódico. El director de la publicación, temeroso de ser asesinado o encarcelado, cerró la revista y huyó a Argentina. A medida que el gobierno se alejaba de la izquierda, mejoraron las relaciones con Estados Unidos. El presidente Truman visitó México y Alemán viajó a Washington y Nueva York, donde fue recibido por miles de personas. En 1951, Alemán coqueteó con la posibilidad de reelegirse. Pero cerrado este camino, el presidente quiso perpetuarse en el poder, escogiendo a un amigo como sucesor suyo. Pero finalmente, optó por su eficiente secretario de Gobernación, Adolfo Ruiz Cortines. En su toma de posesión, el 1 de diciembre de 1952, Ruiz Cortines dejó en claro que su gobierno adoptaría una política de austeridad, declaración que se leyó como un ataque velado a Miguel Alemán. «Prefiero que no se hagan obras, pero que la gente no padezca hambre», declaró. Así comenzó su gobierno, frustrando contratos chuecos y vigilando el gasto público. Durante su primer informe de gobierno, Ruiz Cortines dio una larga lista de cifras deplorables sobre México. El 42% de la población era analfabeta. 19 millones de campesinos vivían marginados y 60% de la población recibía una quinta parte de todo el ingreso nacional. Quizá por eso Ruiz Cortines fue casi teatral en la aplicación de su política de honradez y austeridad. Hasta permitía que los policías lo pararan si su chofer se pasaba un semáforo en alto. Quedaba claro así, desde los más altos niveles del gobierno, que no se toleraría la deshonestidad y el despilfarro. Sus bienes, Ruiz Cortines declaró al inicio del sexenio, equivalían a $35,000, muy lejos de la riqueza de su predecesor. Además, en su gabinete, a diferencia de Miguel Alemán, no colocó a sus amigos. Durante su sexenio, Ruiz Cortines expandió el IMSS, creó la Comisión Nacional de Energía Nuclear y puso un nuevo interés en el campo, impulsando, aunque limitadamente, el reparto agrario, los seguros agrícolas y la mejora en las condiciones de vida de los campesinos. En 53, logró que se aprobara el voto a las mujeres, aunque en aquel sistema político, el voto, femenino o masculino, servía en realidad para muy poco. Al acercarse el final de su sexenio, hubo dos fuertes movimientos de protesta contra su gobierno. El primero de ellos fue el de los maestros, que buscaban mejoras salariales. Su líder, Otón Salazar, tomó el edificio de la Secretaría de Educación Pública durante 36 días. En abril de 58, una gran marcha de maestros terminó en una represión policíaca y el encarcelamiento de Salazar en el penal de Lecumberri. El segundo movimiento fue el de los ferrocarrileros, inconformes con sus salarios y con el llamado charrismo sindical del líder Jesús Díaz de León. En este caso, Ruiz Cortines accedió a algunas de las condiciones de los manifestantes, pero en realidad heredó el problema a su sucesor, contra quien estallaría la gran huelga ferrocarrilera de 1959. Una vez al frente del gobierno, López Mateos fue tan brillante como represor. Se declaró de extrema izquierda dentro de la Constitución. Ortiz Mena, su secretario de Hacienda y Crédito Público, instrumentó la política económica conocida como el desarrollo estabilizador, que dio equilibrio al déficit, disminuyó la inflación y avanzó el desarrollo de las industrias básicas. Con ello, alcanzó tasas de crecimiento del 6% anual. En 1959, López Mateos tuvo que enfrentar el problema ferrocarrilero heredado de la administración anterior. Aunque accedió a algunas demandas de los ferrocarrileros, al estallar la huelga, miles de trabajadores fueron cesados y se encarceló a los líderes Demetrio Vallejo y Valentín Campa por el delito de disolución social, es decir, delitos de orden político. El gobierno de López Mateos también reprimió movimientos magisteriales y de telefonistas que pedían aumentos salariales e independencia sindical. El muralista David Alfaro Siqueiros fue encarcelado, acusado de participar en un atentado. En San Luis Potosí se detuvo y torturó al candidato independiente Salvador Nava, quien se había manifestado en contra del PRI y su candidato a la gubernatura. Soldados vestidos de civiles detuvieron y asesinaron en el estado de Morelos al líder campesino Rubén Jaramillo. Durante su sexenio, López Mateos nacionalizó la industria eléctrica y creó la Comisión de los Libros de Texto Gratuitos y Obligatorios, que se entregaron a instituciones educativas públicas y privadas. Hacia el exterior, realizó numerosos viajes a todo el mundo. Mantuvo una política independiente Estados Unidos y la URSS. Consiguió que el gobierno del presidente Kennedy aceptara regresar a México el territorio del Chamizal, que en 1868 había quedado bajo jurisdicción norteamericana debido a los cambios en el afluente del río Bravo, y obtuvo la sede de los Juegos Olímpicos de 1968 para la Ciudad de México. Mientras tanto, los amores seguían ocupando buena parte de su tiempo. Se decía que cada mañana, al despertar, el presidente preguntaba, ¿qué toca hoy, viaje o vieja? Pero también le aquejaban terribles dolores de cabeza que lo obligaban a reposar. En su secretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz,
López Mateos descargaba buena parte del trabajo de gobernar al país. Finalmente, terminaría por designarlo su sucesor en 1964. El carisma y la simpatía de López Mateos disimularon para muchos el carácter represivo de su régimen. Fue quizás el último presidente popular de México. La gente le aplaudía en las corridas de toros y en los estadios. Gustavo Díaz Ordaz fue elegido presidente para el sexenio de 1964 a 1970. Durante su mandato, el nuevo presidente proyectó sus complejos personales a la silla presidencial. Nadie ocuparía ese lugar con más angustia y soledad. El hombre más tenso y conservador, el que más gustaba del orden, el menos flexible, dirigiría al país durante la más rebelde y libertaria de las décadas. Díaz Ordaz se opuso a celebrar los Juegos Olímpicos de 1968 al considerarlos costosos. Personalmente, era honrado y hasta desapegado al dinero. Propenso a los enojos, sus rasgos personales eran útiles en el manejo de las finanzas, pero muy perniciosos en la política interior. El primer problema lo tuvo con los médicos, a causa de la gran diferencia salarial entre el IMSS, el ISSSTE y la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Ante una amenaza de huelga, la dirección del Hospital 20 de Noviembre destituyó a 200 médicos. Estos formaron la Asociación Mexicana de Médicos Residentes y exigieron su recontratación, pero Díaz Ordaz no era un hombre que aceptara presiones. El problema se fue agudizando y finalmente, el presidente desalojó con granaderos aquel hospital del ISSSTE. Declarado anticomunista, veía infiltraciones de la KGB en cualquier movimiento contra su gobierno. Con la prensa, mayormente subordinada, Díaz Ordaz no tuvo compasión. A mediados de 1966, el Diario de México publicó 2 fotografías, una que incluía al presidente y otra con 2 monos. Por error, los pies de foto aparecieron cambiados. Bajo la imagen del presidente se leía «Se enriquece el zoológico». Semanas después, el periódico fue cerrado. El 22 de julio de 1968, una gresca entre estudiantes del Politécnico y los preparatorianos de la UNAM fue el origen de un conflicto mayor. Las protestas estudiantiles fueron reprimidas, primero con granaderos y finalmente con el ejército. El gobierno afirmó que el movimiento era parte de un plan de subversión orquestado por el Partido Comunista. Los estudiantes formaron el Consejo Nacional de Huelga y formularon un pliego petitorio que exigía el fin de la represión y el castigo a los represores. A lo largo del verano de 1968 las manifestaciones se fueron haciendo más numerosas y llegó el 2 de octubre. Después de un mitin en Tlatelolco, en el que había tomado posiciones el ejército alrededor de la Plaza de las Tres Culturas, un grupo militar vestido de civil, identificado por un guante blanco y bajo las órdenes de la presidencia, el Batallón Olimpia, comenzó a disparar desde el edificio Chihuahua sobre la multitud. El ejército repelió el ataque aparentemente sin saber de quiénes se trataba. En el fuego cruzado cayeron heridos algunos soldados y murieron decenas de estudiantes. Un año después, el presidente admitió su responsabilidad en esos hechos, eximiendo de ella a su secretario de Gobernación y sucesor, Luis Echeverría. Asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. Gustavo Díaz Ordaz estaba convencido de haber salvado a México en aquel año. La certeza le acompañó hasta su muerte en 1979.